Señor. Bienvenido a tu programa Gotitas de Esperanza del Ministerio de Evangelización Oasis de Miami en la Parroquia Madre de Cristo, de la mano de nuestro hermano, predicador, laico, César Coronado. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas, descubriendo que Cristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Por eso Cristo nos dice: el que tenga sed que beba del manantial del agua viva. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Jesús nuestro Señor. Le damos gracias al Señor por el don de la vida, por estos momentos en que realmente nuestra fe va siendo aumentada en una forma vertiginosa, puesto de que tenemos que siempre estar conectados, es decir, adheridos a Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Continuando con las enseñanzas que nos estábamos hablando acerca de lo que era la fe, hoy realmente uno de los puntos interesantes es acerca nada menos de lo que es el adherirnos a Cristo como mediador nuestro. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, que seas tú que a través de esta reflexión nos hables a cada uno de nosotros. Desde el punto de vista del sujeto, la fe no solo es la participación en la vida de Dios, sino que también es una adhesión existencial a la persona de Cristo, como el único Señor y el único amor. Esto exige del hombre hacer una elección consciente y orienta su voluntad hacia Él como el objetivo final y valor supremo. La adhesión a Cristo es nuestra respuesta a su mirada llena de amor y a su llamada. Esa respuesta siempre, querido hermano, que hoy día nos estás escuchando, llevará en sí la marca como de una aventura y también de un gran riesgo. Jesús quiere que te adhieras a Él sin preguntas sobre los pormenores, sobre las consecuencias de tu decisión, sin preguntas sobre el futuro. Quiere que digas como María lo dijo, sí, manifestando así su total abandono. Eso es lo que nos quiere el Señor, que nos abandonemos en sus manos. Que realmente cualquier situación que se nos presente en la vida, o en el problema más crítico que estemos viviendo, o en este momento en donde todo el mundo está preocupado, ¿qué vamos a hacer? No tenemos trabajo. ¿Cómo vamos a adherir el sustento para llevar el pan de cada día a la mesa? La palabra dice, yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y hermanos, Dios es el gran proveedor de todo. Es el que sustenta tu mesa, el que te provee todo lo que tú necesitas para cada día. Y a veces estamos como Pablo de Tarso, un poco ciegos, no miramos. No vemos que cada día que ha transcurrido durante este tiempo en donde la pandemia del coronavirus 19 nos ha atacado, podríamos decir así, todos los días en nuestra mesa ha existido el pan de cada día. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que experimenta la fe y cree al Señor, que es el gran proveedor, es el comienzo de la comunión personal con Dios. Nuestra adhesión a Cristo no será posiblemente sin una ruptura con aquellos
que nos pueden esclavizar. Los apóstoles, para seguir a Cristo, tuvieron que dejarlo todo. La elección de Cristo como el valor supremo supone nuestro consentimiento para que Él sea el mismo quien nos vaya formando, nos vaya delineando. Porque te voy a decir, querida familia, que ningún ser humano puede tener dos amos a la vez. Y tampoco nadie puede servir a dos señores. Esa fe, que es la adhesión a Cristo como único Dios y único amor, requiere que nos dirijamos hacia Él como el valor supremo. La plena adhesión a Cristo requiere que el corazón sea libre, es decir, que demos la espalda al ídolo que nos esclaviza, ese ídolo de gloria, de vanidad, de soberbia, de engreimiento. Eso quiere el Señor, que le dé la espalda y mires las condiciones de Cristo. Un ser lleno de bondad, de amabilidad, de cortesía, de un donarse, de un darse. Porque el Evangelio dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrece el uno y amará el otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, como nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 24 y siguiente. Hay dos señores en el mundo, sí, Dios y la riqueza, y no existe un tercero. Eso dice la suprema autoridad. Jesucristo, la actitud de un señor hacia el otro es una actitud de radical oposición. El Evangelio dice claramente, aborrecerá a uno y amará al otro. ¿Cuál es tu decisión? ¿Creerle al Señor? ¿Seguirle al Señor? ¿O realmente tomar el camino equivocado de la riqueza, del poder, del dinero? ¿De qué nos vale tener tanta riqueza cuando en nuestro corazón hay soledad? Cuando en nuestro corazón todavía hay hambre de la palabra, cuando en nuestro corazón va muriendo lentamente porque no sentimos la presencia del Señor. La riqueza no puede comprar la gracia de Dios. Pero un corazón arrepentido, contrito y humillado, puesto realmente en las manos del Señor, el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas. Nadie puede servir a dos señores. ¿Quiénes son esos señores? En griego, Kyrios, uno de ellos es Cristo, nuestro único verdadero Señor, Kyrios. El segundo son las riquezas, un falso Kyrios, un falso Señor. Riquezas equivale a hacerse depender y esclavizar por un bien material o espiritual. Pongamos atención en que las riquezas son llamadas Señor a las que se sirve, así como se sirve también al rey, o bien sirvamos a Dios y lo amamos y entonces odiamos a la riqueza, es decir, a nuestro apego a los bienes materiales o espirituales, o por el contrario. Qué difícil es decirlo. Amamos nuestro apego a esos bienes. Yo amo mi fortuna, yo amo mis casas que tengo, yo amo a toda la cantidad de dinero que tengo depositado en el banco. Pero sabes, hermano, ninguno de esos te llevará a experimentar la presencia de ese Dios que un día en la cruz murió por ti y por mí. Él no tenía nada, pero dio su vida. ¡Qué más hermosa riqueza! Dar su amor. Le dijo al Padre, Padre, quita este cáliz, que no sea lo que yo quiera hacer, sino lo que sea tu santa voluntad. Y se entregó por amor a ti y por amor a mí. Hoy es el día en que tú puedes tomar esa decisión, hermano. Deja ese seguimiento a esos falsos ídolos, a esas falsas creencias, hermano. Busca la razón, la raíz de la verdad, porque la verdad te hará libre. Buscas la sabiduría en la santa palabra de Dios. Asiste a la Santa Misa. Escucha realmente lo que el sacerdote nos va narrando a través de las homilías. Todo eso depende de la gracia y el amor de Dios, que quiere y darte la oportunidad tanto a ti como a mí de reencontrar nuestro camino, de reencontrar nuestra fe, de avivar el fuego del primer amor cuando recién lo conocimos a Él. Porque te voy a decir algo,
En el Evangelio según San Mateo 6:21 nos dice, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Tus distracciones te permitirán detectar cuánta riqueza y apego hay en ti. Si hay muchas, entonces que no te extrañes que tengas dificultades al rezar el rosario, o durante la adoración, o durante la misa, preocuparte. ¿Por qué? ¿O quiénes estarán realizando tus negocios? La palabra riqueza en hebreo es mamón, que significa inicialmente dinero o cosas varias entregadas en depósito. Este es el primer grado de la evolución mamón, que se irá convirtiendo en un objeto que genera desconfianza. Sí, porque el hombre que posee riquezas piensa que le están robando, que lo van a estafar, que lo van a engañar, que sus empleados quizás no están haciendo lo correcto en sus empresas. El dinero perturba su razonamiento, pero también le va apagando la ternura y el amor que Dios quiere que emane de su corazón para que sea un justo dador de las gracias de todo lo que Él tiene. Un justo jefe, donde realmente vele por los empleados, que les ponga un seguro de vida, que les pague un buen dinero, que no los esclavice, sino que con ternura y con amor también ellos vayan creciendo al ritmo que crece el amo y el Señor. Ese es Dios. Dios quiere darnos una fe expectante y viva, una fe que realmente, como dice en el Cantar de los Cantares, cuando uno encuentra al amado, se enamora más del amado y quiere seguir al amado. Así tiene que ser el apego de nuestro corazón hacia el Kyrios, a ese Dios que es absoluto y Señor de todo. Las riquezas son quizás situaciones que se necesitan a la vida, pero no lo es todo. La paz divina que el hombre, cuando está desapegado de todas estas situaciones, esa paz divina construye y fortalece la salud física, que influye directamente sobre la salud somática del alma. Las riquezas destruyen de manera sistemática al hombre. No solamente bloquea tu aproximación a Cristo y tu adhesión a Él, sino que arruinan asimismo tu salud física y psíquica. Otra clara manifestación de los apegos es tu tristeza en las situaciones en que Dios te arrebata algo. A pesar de todo, irá quitando todo lo que te esclavice, es decir, todo lo que es tu mayor enemigo, todo lo que provoca que tu corazón no sea libre para el Señor. Y solamente cuando empieces a aceptar esa situación, cuando realmente comienzas a ser libre, donándote como una ofrenda viva al Señor y a todos aquellos que están alrededor tuyo, entonces vas a experimentar la alegría de los hijos de Dios. La oración es uno de los medios por los cuales uno va transformando su día a día. Por eso yo te invito que en este proceso de la virtud de la fe te apegues a la oración. Si es posible, comenzando con una oración de corazón a corazón. Esa es la oración que quiere Jesucristo. Que tú le abras tu corazón y que le digas una oración personal tuya, que brote de la intimidad de tu corazón, porque Dios quiere un cántico nuevo, una oración nueva, una visión nueva de que realmente tú estás decidido a darlo todo por la gracia de ese Dios que te ama. Y entonces tu fe será expectante. Entonces tu fe será dinamis. Entonces tu fe prenderá fuego. Entonces tu fe te traerá paz, sosiego y la salud
a tu alma, a tu espíritu y a tu cuerpo. Le damos gracias al Señor por esta primera parte, en donde realmente le decimos que envíe su Santo Espíritu para que realmente colme y nos conceda la paz y la tranquilidad. Le damos gracias al Señor por esos momentos y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Alabado y loado sea Jesús sacramentado. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo.
Siguiendo con la dinámica que estamos hablando acerca de la virtud de la fe, de la adhesión a Cristo, en esta segunda sesión, realmente vamos a tratar de descubrir la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Ya hablamos acerca del apego del dinero, de las riquezas o de seguir a un Dios que realmente nos concede todo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos siga realmente iluminando y indicando y administrando de acuerdo al magisterio de la Iglesia este hermoso reencuentro con la fe. Es decisivo para que nuestra fe se haga más profunda hasta transformarse en una adhesión total a Cristo. Nuestro anhelo de cumplir en toda su voluntad y nuestro consentimiento de nuestra propia voluntad que sea crucificada. Adherirnos a Cristo significa someter nuestra voluntad a la de Él. La vida interior, querido hermano, querida hermana, es una continua tensión entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Esa tensión surge del hecho de que nosotros giramos incesantemente en torno a nuestra propia voluntad, en la búsqueda de lo que nos es cómodo, mientras es sabido que el alcance de nuestros planes y de nuestros anhelos, el alcance que nosotros deseamos, no coincide lo que Dios quiere. Y el hombre se defiende ante la anulación de sus propios deseos. Se defiende porque no acepta la sumisión, no acepta la obediencia, no acepta lo que Dios le marca en su camino, el reto. Y es un reto muchas veces, queridos hermanos, querida hermana, de reencontrarnos a nosotros mismos. Ahí está el misterio de la fe. La fe es darse, donarse, pero también es reencontrarnos a nosotros mismos, descubrir esa gracia bendita que proviene simplemente del amor de Dios sobre nosotros, sus criaturas. Alguien me diría, ¿pero en qué consiste ese mecanismo de defensa de la racionalización? En que inconscientemente justificamos nuestras aptitudes con base en motivaciones que aceptamos, rechazando las motivaciones que nos impulsan a realizar una misión del Señor. Por ejemplo, realmente cuando alguien te llama y te dice hay que ir a realizar una misión, entonces comienzan los obstáculos. Primeramente, a veces decimos, no tenemos tiempo. Lo clásico, no hay tiempo para el Señor. Segundo, ¿de qué hora a qué hora es? Porque luego yo tengo que realizar algo. O hay algunos que dicen, no, yo tengo miedo porque no sé lo que va a suceder o lo que se va a realizar en el proceso de la misión en la cual nos manda el Señor. Dios, cuando te llama, su palabra dice que Él te va a proveer todo. Si es posible que no vayas con nada, absolutamente libre. Que no tengas preocupación de llevar dinero. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué es lo que vas a actuar? ¿O qué es lo que tú vas a decir? Porque te voy a decir que quien capacita no es tu inteligencia la que va discerniendo. Es la fuerza del Espíritu Santo, que es el que comienza a desglosar y a comunicarte la vivencia de Dios en tu vida. Y es por eso uno se sorprende cuando de repente escucha una grabación y uno dice, ¿y por qué dije esto? ¿Por qué salió esto? Es que no eras tú. Era la voz del Señor que utilizaba el mecanismo de tu cuerpo para hablarle a su pueblo y para hablarte a ti mismo. Los mecanismos de defensa realmente a veces son, perdone la expresión, son tontos. Son actitudes mediocres en donde realmente nos va demostrando que nuestra fe todavía necesita ser consolidada
rebustecida, para que teniendo un solo cantar, un solo mirar, una sola visión, podamos realmente desapesegarnos de este mundo, es decir, dejar a este mundo y buscar la sublimidad, el amor, todo lo que te trae paz a tu alma. ¿Con cuánta frecuencia invitamos a alguien? Y a veces uno sale hasta con este tipo de disculpas. Tengo que descansar, no puedo ocuparme de eso. Tengo derecho, he sido perjudicado, tengo que defenderme. Y puedes incluso dedicarte explícitamente a un supuesto amor al apostolado que tú dices que tienes. Pero en la fuente de todo ello puedes estar ocultando un egoísmo inconsciente. Qué tristeza y pena. ¿Cómo nos mirará el Señor? Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Y decimos, santificado sea tu nombre. Pero nuestra actitud, nuestro testimonio, da mucho que desear, mucho que hacer ver a otra persona la supuesta gracia que tú dices que tienes porque te has encontrado con el Señor. Tu testimonio de vida tiene que ir de acuerdo a lo que tú manifiestas en el caminar y en la gracia de Dios. Si hay que morir por el Evangelio, muere por el Evangelio. Jesús no tuvo la culpa de nada y en cambio acarreó tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad. Y Él no buscó disculpa ni excusa alguna, sino que dio su vida libremente para que el día de hoy tú y yo la tengamos en abundancia. Santa Teresita decía que en las noches oscuras del alma, ella decía que muchas veces quería orar y no podía porque el llanto la consumía y le reclamó al Señor, ¿dónde tú estabas cuando yo te invoqué? Y el Señor de una forma sonriente le dijo, ay Teresa, Teresa, siempre estuve a tu lado, pero el torrente de tus lágrimas formó una catarata que te impedían verme. Pero yo estuve allí cuando tú decías que tenías una sequedad en el alma. Yo estaba allí cuando reclamabas y me decías, ¿a dónde estás? Yo estuve ahí porque te sostuve para que no cayeras. Yo estuve ahí y muchas veces susurré tu nombre en tus oídos, pero tu ceguera, por actuar de acuerdo a tu voluntad, te impedían despertar la afinidad de la fe para poderme ver en tu dolor, para poderme sentir en tu dolor, para poder dialogar conmigo y escuchar la palabra de amor que de mis labios brotaba. Te amo, hija mía. Siempre estaré a tu lado. Y hoy el Señor esa misma palabra te lo está diciendo a ti. Búscalo. Entra a leer su palabra a través de la Santa Biblia. Pero léala con un corazón pidiéndole al Espíritu Santo que venga y te ilumine. Y realmente te dé el discernimiento. Y vas a descubrir cómo Dios nos habla, cómo Dios nos instruye, cómo Dios nos ama. Cuando nosotros relacionamos estos acontecimientos con la vida de los santos, nos muestra muchas veces cómo Dios frustró sus planes para que su voluntad pudiera fundirse con la de Dios.
Y vuelvo a decir, Santa Teresa de Ávila fue a Sevilla para fundar una nueva institución conventual. Eran los difíciles tiempos de la Reforma y Santa Teresa creó entonces una nueva y progresista rama de las hermanas carmelitas. La creación de la nueva institución exigía que Santa Teresa, como su superiora, viajara con un grupo de hermanas al lugar en el que iba a estar su sede. Las monjas por lo regular solían viajar en carruajes muy cerrados porque las carmelitas reformadoras, las descalzas, son una orden de clausura y no pueden dejarse ver en público. Escondidas dentro de su carruaje se sentían seguras y tenían la esperanza de que podrían llegar a su objetivo sin ser vistas por nadie, porque no querían dar un espectáculo. Era el día de la venida del Espíritu Santo. Las hermanas partieron muy temprano por la mañana. Teresa escogió una iglesia que estaba en uno de los más alejados arrabales de Córdoba para hacer una pausa. Ahí el padre Julián de Ávila iba a ofrecer una misa para ellas con el fin de que nadie las viera y luego las monjas iban a reanudar su viaje. Pero muy pronto resultó que para llegar hasta la iglesia escogida había que pasar por un puente. Sin embargo, el puente a esa temprana hora estaba cerrado y los vigilantes que lo cuidaban informaron que tenían que pedirle la llave al alcalde. El alcalde todavía estaba dormido y no permitía que se le despertara en situaciones parecidas. Tuvieron que esperar. Salió el sol y comenzó a hacer mucho calor. La gente comenzó a agruparse en torno al carruaje. Algunos, los más ansiosos de descubrir algo sensacional, trataron de echar una mirada al interior. Al fin, después de una espera de 2 horas, trajeron la llave y se pudo abrir el puente. El carruaje se puso en marcha, pero resultó que por ser demasiado ancho no podía pasar por el puente. Y empezaron a pasar las horas. Santa Teresa anhelaba mucho participar en la solemnidad de la venida del Espíritu Santo y en la misa, y ansiaba que todo el viaje se hubiera podido hacer sin que las monjas fueran vistas por la gente. Pero las horas de inactividad transcurrieron una tras otra, cuando al fin fueron cortadas con sierra las partes del carruaje que sobresalían demasiado y las monjas pudieron llegar hasta la iglesia fuera de la ciudad. Tuvieron otra sorpresa más. Resultó que la festividad de la venida del Espíritu Santo era una fiesta patronal en esa iglesia, y como suele ocurrir en esos carros, tanto por dentro como en sus alrededores, la iglesia estaba repleta. Eso ya fue demasiado. Santa Teresa dijo que ella y las demás hermanas estuvieron a punto de rehusarse a asistir a la Santa Misa. Más tarde reconoció que aquel hubiera sido un grave error. Por suerte, el padre Julián ordenó a las monjas que participaran en la Santa Misa a pesar del gentío que había. Salieron pues de su escondite y empezaron a cruzar la iglesia. Santa Teresa, que siempre relata las cosas con mucho colorido, dijo: más que tarde, que cuanto la gente las vio, cubiertos con velos y con hábitos blancos, reaccionaron como suele hacer el público de las corridas cuando sale el toro al ruedo. Santa Teresa confiesa que aquel fue uno de los mayores disgustos de su vida. Ese disgusto tan grande se lo dio el Espíritu Santo en la festividad de su venida. Querida familia, muchas veces el Espíritu Santo desciende para alborotarlo todo, para ver cómo está tu fe. Todas las dificultades que se presentaron solamente fueron para ver en quién tenían puesta su confianza. Y el Espíritu Santo descendió sobre Teresa y las demás hermanas, porque ellas aceptaron su acción y a someterse a la voluntad de Dios, profundizando su adhesión a Cristo. El Espíritu Santo, ese gran constructor de nuestra fe, las despojó y las hizo más pobres aún, para que fueran capaces de aceptar el poder de aquel que en la liturgia de la iglesia es calificado como Padre de los pobres. Le pido al Espíritu Santo que también santifique esta segunda parte de la enseñanza y que nos conlleve a la próxima para ir
viendo la realidad de su presencia. Alabado y loado sea Jesús sacramentado. Hoy levanto mis manos y te pido la unción. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí con tu amor. Hoy levanto mis manos y te pido la unción. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí con tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumina tú mi vida, dame la bendición. Hoy levanto mis manos y te pido la unción. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí con tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva tú mi vida, dame la bendición. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva tú mi vida, dame la bendición. Hoy levanto mis manos y te pido la unción. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí con tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumina tú mi vida, dame la bendición. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva tú mi vida, dame la bendición. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumina tú mi vida, dame la bendición. Agradecemos al Señor por esa perseverancia que pone en nuestro corazón para realmente adherirnos
con una fuerza sobrenatural al amor de los amores, que es Cristo Jesús, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. ¿Cuánta alegría realmente experimenta el corazón del ser humano cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas? Como les decía en la segunda parte, cómo el Espíritu Santo pudo bajar hasta el hombre con una gracia que echa por tierra sus planes. Esas son sus grandes gracias del despojamiento. En el tratamiento que dio a Santa Teresa en la festividad de la venida del Espíritu Santo, hubo una prueba del gran amor que sentía por ella. Ella todo lo planeó perfectamente, con mucho esmero, con mucho cuidado. Y él todo lo frustró de la manera más perfecta, porque eran planes que no coincidían con la voluntad del Señor. Pero en todo lo dicho, lo esencial es que se produjo algo importante. Que el Espíritu Santo descendió sobre Teresa y sobre las hermanas, porque ellas, en su libre albedrío, aceptaron su acción y aceptaron someterse a la voluntad de Dios, profundizando su adhesión a Cristo. Qué hermoso es esto. El Espíritu Santo, el dador de la vida. El Espíritu Santo, que es el Paráclitos, el abogado, el defensor. Muchas veces ese Espíritu Santo permite circunstancias en nuestra vida que uno no entiende y no comprende. Pero así es la voluntad del Señor. Realmente, lo que nos impide en especial adherirnos a Cristo es la búsqueda de nosotros mismos, la búsqueda de nuestra propia voluntad. Esa búsqueda de nosotros mismos no solamente destruye nuestra fe, sino que puede apartarnos totalmente de ella. Por eso, en esta parte vamos a ver cómo hay que demoler a la iglesia que uno cree tener en su vida. Porque acuérdate que somos la iglesia. Merece la pena reflexionar sobre el texto de Comodián, asceta cristiano que vivió en el siglo III en Cartago y que trató este asunto. Tenemos dos textos de él, uno titulado Instrucciones y el otro Carmen Apologeticum. En aquellos tiempos, Cartago era la segunda ciudad del África del Norte, después de Alejandría, y era la más espléndida. Los documentos de Comodián abarcan varios años después de las persecuciones de Decio en el año 251. Eran momentos en que la iglesia pudo salir de la sombra y mostrarse sin temor. La persecución de Decio, la séptima sufrida por la iglesia a lo largo de su historia, se diferenció de la restante en que Dios realmente cuidó de su iglesia. Decio no solamente condenaba a muerte, sino que con mucha frecuencia torturaba, tratando de así asustar a los cristianos. La persecución de Decio duró 2 años, desde el 249 hasta el 251, y se llevó a cabo en todo el Imperio Romano. Cartago, al igual que otras ciudades en las que vivían los cristianos, fue saqueada, pero a los 2 años cumple la iglesia y comienza a recuperar la libertad. Los cristianos retornaron a ella y volvieron a reunirse y a compartir la liturgia que tanto anhelaban. Los documentos de Comodián
nos muestran la imagen de la comunidad cristiana de Cartago después de las persecuciones de Decio. Estaba integrada por personas de 3 categorías. La primera estaban constituida por los fieles, sencillos, en que los tiempos de las persecuciones lograron huir de Cartago y esconderse en algún sitio. La segunda categoría eran los lapsi, los renegados. Eran muchos, eran los que no resistieron las terribles torturas. El propio Comodián escribió que él era uno de esos renegados y que hacía penitencia dentro del catecúmeno. Él, cuando sentía mucha compasión por los demás lapsi, quienes también habían caído y hacían sus penitencias. La tercera categoría estaba compuesta por los mártires, los que sobrevivieron al martirio vivido, porque Decio a menudo prefería torturar que matar. Podemos tratar de recordar la situación de la comunidad de Cartago e imaginarnos cómo eran en aquella época los encuentros de los primeros cristianos. Lo fácil es imaginarnos a los más destacados, a los mártires que sin duda alguna tendrían en su cuerpo huellas de las torturas sufridas. Esa imagen de los mártires, de aquellos que estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo, pero que se salvaron, tenían que ser a veces estremecedora. Comodián escribió que aquellos mártires tan marcados por los sufrimientos vividos por Cristo, aquellos los mejores fieles consideraban que el martirio que habían sufrido les daba derechos especiales, daba un peso específico a sus opiniones, porque ellos habían estado dispuestos a entregar su vida por Cristo. Ellos podían sentirse mejores que los fieles, es decir, que aquellos que huyeron porque ellos no escaparon, y podían sentirse todavía mucho más mejor que los renegados, los lapsis, quienes se derrumbaron mientras que ellos, los mártires, supieron resistir. Sabemos por qué la historia nos lo relata, que pocos años después se produjo un cisma en la comunidad de Cartago, el cisma de Felicissimus y de Novatus. Las tensiones surgidas en la comunidad cristiana de Cartago se debieron principalmente a la actitud de los mártires, quienes exigían derechos especiales. Y hay que afirmar categóricamente que la iglesia cartaginesa fue desbaratada precisamente por los mártires, por los que habían estado dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo, los que habían sido los mejores, los que al menos se tenían por tales, pero al mismo tiempo tenían también sus propios planes y su propia voluntad. Estos demolieron la iglesia de Cristo, la destruyeron. Es algo realmente estremecedor. No lo hicieron los renegados, no lo hicieron los fieles, lo hicieron los mártires. La situación se hizo tan dramática que después del primer cisma, que tuvo un alcance relativamente pequeño, la iglesia de ahí se vio amenazada por una segunda división mucho mayor. Y entonces, para que se supiera fin al desgarramiento que había en el seno de la iglesia, como consecuencia de la actitud de los mártires, tuvo que producirse un nuevo periodo de persecución. El octavo en los tiempos de Valeriano, cuando resultó muerto el obispo de Cartago, San Cipriano. Aquellos mártires son para nosotros una advertencia, incluso tu disposición a entregar la vida por Cristo no prueba que tengas una auténtica adhesión a Él. Esa adhesión te demuestra tu humildad y tu deseo de no hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de Cristo. Podemos extrañarnos a la luz de todos estos documentos que les he presentado, de que Dios frustra a muchas veces nuestra voluntad. Si sabemos que los intentos de realizar
son la fuente de los mayores males y de nuestros infortunios. La fe es la adhesión a Cristo y como tal es el comienzo del amor. Pero puedes adherirte a Cristo con tu voluntad solamente en el grado en que logres deshacerte de tu propia voluntad. En fin, Dios, porque nos ama, tiene que frustrar nuestros planes, tiene que eliminar nuestras visiones como si fueran castillos de naipes, si es que no son otra cosa que planes y visiones humanos. Por último, los que nos representan es algo muy distinto a lo que nosotros imaginamos, de acuerdo con la regla que dice: cada uno llega a ser el santo que no quiso ser. Muchas veces con nuestras aptitudes vamos opacando la iglesia de tu vida interior. San Pablo nos dice que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero si ese templo aún, y esto es muy delicado lo que voy a decir, aún los que llevan la palabra de Dios, los que llevamos la palabra de Dios, podemos caer en un acto de soberbia. Pero le doy gracias al Señor que a través de esta reflexión de la fe, Él nos está hablando. Tenemos que ser coherentes con Cristo y con la realidad que nosotros planificamos cuando anunciamos la palabra. ¿De qué me vale ser un buen orador si mi vida es un desastre? No tengo testimonio de Cristo. Sí, podrás ser un gran orador con un léxico extraordinario, pero serás como una campana que resuena sin producir sonido. No es tu inteligencia, no es tu capacidad que te hace merecedor de la gracia de Dios. Es tu anonadamiento en Cristo Jesús. Me acuerdo de las palabras de San Juan Bautista cuando decía: yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias. Y Él viene a que yo lo bautice, cuando Él debería de bautizarme a mí. Esa es la actitud que quiere el Señor. Y quizás hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. Hay que demoler esa iglesia ficticia que hay en tu vida para ser una iglesia verdadera, una iglesia de un corazón que sabe perdonar, de un corazón que busca la unificación, de un corazón que puede llamar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo descender sobre su ministerio, sobre su comunidad, para llenarla de vida, de esperanza. Pero para eso hay que morir. Como dice ese cántico, hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Pon todos tus planes en las manos del Señor, todos tus proyectos, todas tus situaciones, y deja solamente que sea la fuerza del Espíritu Santo que los lleve al cumplimiento en el momento y en el tiempo de Dios. Y le pido a mi Dios Todopoderoso que al concluir esta manifestación de lo que es la adhesión a Cristo, nos bendiga y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un servidor del Señor César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis
de Miami. Paz y bien. Que Dios me los cuida y me los bendiga en este día. Amén y amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, oh madre, madre. Esta es María Evangelizadora Radio y te invitamos a que te quedes disfrutando de la más variada programación, una emisora 100% católica, forjando tu camino a la santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.